Bienvenidos nuevamente a Respaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y voy a iniciar poniendo aquí, bueno, se puede decir, hay alarma precisamente en las economías alrededor del mundo. Hay alarma. Y cuando digo alarma, es que la alarma se ha encendido precisamente allá en Nueva York. El Dow Jones justamente cierra este viernes 7 de diciembre con números negativos, números rojos. Hay que ser honestos. Ha iniciado, o toda esta semana, del día 3 al día 7 de diciembre, la bolsa de valores de los Estados Unidos, el Dow Jones, ha tenido números negativos y cierra este viernes con una pérdida de 500 puntos, llevando precisamente toda esta semana negativamente y colocándola en números rojos. Números rojos que son señal de alarma. Pero ¿por qué hay incertidumbre y alarma en las bolsas de valores bursátiles de todo el mundo? ¿Por qué ha iniciado precisamente la alarma? ¿Por qué hay desconfianza en los inversionistas en los Estados Unidos y están empezando a sacar el dinero de Dow Jones o de Wall Street para trasladarlo a otras regiones? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué las alarmas se encienden? Bueno, su servidor, como siempre, va a exponerle algunos de los hechos y noticias más importantes, lo que hay detrás de ellos y el porqué precisamente de esa desconfianza. No voy a darle nada que no tenga que ver con hechos y noticias reales, actuales, y obviamente usted tendrá una puerta o una ventana completa de lo que está realmente aconteciendo y por qué ha iniciado la desconfianza en los mercados bursátiles, en el dólar y todo lo que está sucediendo. Aquí vayamos primero a algunos de los hechos y noticias más importantes y después le diré por qué razones. Vayamos. Para empezar, a principios del mes de noviembre, una de las agencias automovilísticas más importantes, una de las fabricantes de vehículos más importantes en los Estados Unidos, una de las más importantes, la General Motors o GM, anuncia que para el año 2019 cerrará 7 plantas en los Estados Unidos. 7 plantas. Estoy hablando de GM, que cerrará 7 plantas, 5 iniciará justo a principios del año 2019 y al terminar el año 2019 tiene como meta cerrar 7 plantas en todo Estados Unidos. Estoy hablando Milwaukee, Arizona, el mismo Chicago, en diferentes estados donde tiene plantas esta empresa automovilística gigantesca, GM, cerrará 7 plantas. Según los ejecutivos y directivos precisamente de la agencia GM o de este consorcio automovilístico, por lo menos 15,000 personas serán afectadas directamente o se quedarán sin empleo. Claro, serán despedidos de estas plantas que cerrará GM. Pero no solamente afectará directamente a los 15,000 empleados de estas plantas, sino que al mismo tiempo afectará, según el Tesoro de los Estados Unidos, haciendo un análisis de la importante o lo vital que son las plantas automovilísticas en los Estados Unidos, podrían ser afectadas otras 1,500 personas indirectamente, puesto que serían pequeñas y medianas empresas que se verían afectadas precisamente por el cierre de estas plantas. Estamos hablando de que golpea no solamente a pequeños y medianos empresarios, a los empleados directamente, al mismo tiempo golpea directamente a la economía de los Estados Unidos, puesto que inicia la desconfianza en el gobierno del señor Donald Trump. Pero no solamente es GM. Una de las empresas pioneras en motociclismo, y estoy hablando de motociclismo, la más importante de los Estados Unidos, estoy hablando de la empresa Harley Davidson, que aquel que es de Estados Unidos o europeo o de cualquier otra nación que tiene una verdadera motocicleta, digamos una de las más importantes, de las más atractivas, es Harley Davidson. Muy cara, pero una de las pioneras precisamente en los Estados Unidos, la más importante de Estados Unidos. La Harley Davidson anuncia que en el año 2019 cerrará más de la mitad de sus plantas en los Estados Unidos para trasladarlas a otras regiones. Entre estas regiones a las cuales piensa trasladar precisamente las empresas Harley Davidson
enviarlas a otras naciones, entre estas naciones se encuentran o podrían ser divididas en diferentes regiones, tales como China, India y México. Eso es lo que tiene pensado, o según los directivos de la empresa Harley Davidson. Estos son los próximos mercados en los cuales podría operar Harley Davidson, cerrando en Estados Unidos. Pero no solamente es la Harley Davidson. Muchas otras empresas que producen todo tipo de electrodomésticos tienen temores de que esto sea el inicio precisamente del abandono de muchas empresas estadounidenses que puedan salir de Estados Unidos para trasladarse a nuevos mercados. Esto es solamente el comienzo. ¿Por qué? Pero muchos se preguntan, ¿por qué razón ahora hay desconfianza? Bueno, esto es parte de la desconfianza que hay en el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿por qué la empresa Harley Davidson, así también como la GM y otras empresas, piensan cerrar en los Estados Unidos para abandonar precisamente el mercado de Estados Unidos y establecerse en otros mercados? Es muy simple. Según la empresa Harley Davidson y la GM, así también como otras empresas que piensan cerrar en los Estados Unidos, el problema es que con las tarifas arancelarias impuestas por el gobierno del señor Donald Trump a principios de este año 2018, y digo las tarifas arancelarias, especialmente en el acero, y estoy hablando del acero, impuestas por el Donald Trump. Acuérdense que impuso tarifas arancelarias de un 25% a todos y cada una de las naciones productoras precisamente del acero. Y el acero es la principal fuente que necesitan todas aquellas empresas o fabricantes tanto de aparatos domésticos, de motociclismo o de vehículos. Por lo tanto, precisamente afirman que con las tarifas arancelarias impuestas por el señor Donald Trump ha creado un ambiente o simplemente la cadena o digamos la empresa Harley Davidson no puede competir con sus socios europeos, puesto que encarece la mano de obra, así también como el producto que ellos adquieren para la fabricación de las motocicletas, y por lo tanto les parece que no pueden competir con Europa ni con otras naciones emergentes que van surgiendo en los mercados internacionales, y no pueden competir con ellos. Por lo tanto tienen que cerrar en Estados Unidos para buscar mano de obra más barata, o digamos naciones donde se produzca acero y a los cuales no les impongan tarifas arancelarias. Por lo tanto, a ellos les conviene moverse fuera de los Estados Unidos por las tarifas arancelarias impuestas por el señor Donald Trump. Esa es una razón de peso por la cual muchas empresas de Estados Unidos piensan abandonar el mercado estadounidense. Todo por el incremento de tarifas arancelarias por el señor Donald Trump. Fíjense, pese a que este último de noviembre, así también recuerde que el día 30 de noviembre al día 2 de diciembre se realizara en Argentina el G20, y estoy hablando la reunión del grupo de los 20, las 20 potencias emergentes o económicas del planeta. Según ahí el señor Donald Trump, habían anunciado el señor Donald Trump y el señor Xi Jinping, estoy hablando del presidente de China, habían anunciado que terminarían la guerra arancelaria y que supuestamente habían llegado a acuerdos. Bueno, según los diferentes analistas, así también como el mismo Wall Street, de Wall Street Journal, así también como de Wall Street, y estoy hablando de las empresas o los medios de comunicación de estas empresas, aseguran que aún y con la reafirmación del señor Donald Trump y el señor Xi Jinping de supuestamente terminar con la guerra, llegar a acuerdos para evitar continuar con la guerra de tarifas arancelarias, supuestamente hay desconfianza debido a la actitud del señor Donald Trump, puesto que dice una cosa y hace otra. Y si usted no cree lo que dicen estos medios, aquí le va lo importante. No olviden precisamente que este 5 de diciembre fue detenida precisamente allá en Canadá, y estoy hablando en Canadá, la señora... Estoy hablando de Meng Wanzhou, que es la representante económica o financiera de la empresa Huawei. Huawei, la empresa telefónica internacional china, y estoy hablando de la Huawei, que fue precisamente la señora Meng Wanzhou, fue detenida allá en Canadá, precisamente que según las alegaciones del señor o de Estados Unidos, es porque no ha cumplido con se puede decir que han quebrantado las sanciones económicas que impuso Estados Unidos a Irán.
Lo están precisamente, el gobierno de los Estados Unidos está acusando a la empresa Huawei y a su secretaria de Finanzas, estoy hablando de Meng Wanzhou, de no cumplir con las supuestas sanciones económicas y que siguen realizando tratados con el gobierno de Irán. Pero aquí viene algo interesante que va a decirle su servidor Valdo Quiñones para que muchos entiendan que esto es totalmente ilegal, puesto que las sanciones económicas, digo, cualquier tipo de sanción económica, no puede ser aplicada si no quiere ninguna nación, si no es aprobada por la Organización de Naciones Unidas y muy en especialmente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si Estados Unidos impone tarifas arancelarias como lo hizo con Irán y no fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por las Naciones Unidas, prácticamente ninguna nación tiene obligación de respetar dichas sanciones. Ninguna nación. Por lo tanto, como son unilaterales, únicamente las impuso un gobierno, por lo tanto no tienen efectividad ni tienen legitimidad. Por lo tanto, la detención de Meng Wanzhou es totalmente ilegal y arbitraria. Por lo tanto, esto incrementa la guerra económica entre China y el mismo Estados Unidos. China ha advertido al gobierno de los Estados Unidos que no encarcele a Meng Wanzhou o de lo contrario esta guerra responderá adecuadamente a los Estados Unidos. El gobierno de China a través de su vocero anuncia y al mismo tiempo hace un llamado. Se puede decir que llama a los embajadores de Canadá en China para pedirles una explicación por la detención de esta ministra de Finanzas o esta secretaria de Finanzas de la compañía Huawei y le pide una explicación de por qué fue detenida. Aclaro aquí, debido a que las sanciones económicas impuestas en contra de Irán son unilaterales, únicamente las impuso Estados Unidos, ninguna nación tiene la obligación de cumplirlas, ninguna, porque estas no fueron aceptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, aún las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en contra de Irán son totalmente ilegales, totalmente ilegítimas. Más aún, detener o sancionar a una empresa que realice cualquier tipo de comercio con Irán es ilegal. Aquí el que está incumpliendo con normas, leyes y estatutos internacionales es Estados Unidos. Irán, Europa, China, Rusia, Venezuela, todos están actuando bajo normas, leyes y estatutos internacionales. El único que sigue incumpliéndolas es Estados Unidos. Mis detractores me odian precisamente por decirles justo la verdad, tal y como es. Pero ahí lo tienen, ahí tienen la realidad. Otro punto interesante. Por supuesto que la desconfianza en Estados Unidos se incrementa precisamente por las sanciones económicas en contra de todas y cada una de las naciones. Muy en especial, debido a las sanciones económicas, muchas de las naciones como China, Rusia, Irán, Venezuela han decidido abandonar el dólar en las diferentes transacciones internacionales y comercial con sus propias monedas. Esto es parte precisamente de esa guerra económica y política que se está viviendo y la cual Estados Unidos está perdiendo. Y es precisamente por ello que inicia la baja, o inicia, por así decirlo, guste o no, la caída del Dow Jones, del dólar, porque el dólar está cada vez siendo más despreciado por las naciones que se ven afectadas por las sanciones económicas. El mismo Europa decidió tomar o crear un mecanismo diferente para seguir comerciando precisamente con el mismo gobierno de Irán, de Rusia y otras naciones que se han visto afectadas por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos está quedando aislado y abandonado y poco a poco el mundo empieza a abandonar el dólar y es justo el dólar y, o digamos, el hecho de que empiecen a vender los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el hecho de que China esté vendiendo los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí hay otra confirmación muy firme y muy clara. Según las diferentes fuentes, es debido a que el gobierno de los Estados Unidos o los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se están volviendo muy poco atractivos debido a que muchos los están vendiendo y ha caído en este mes de diciembre, en este mes de noviembre, disculpen, al nivel más bajo de la historia la venta de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, el mundo está dejando de comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, está empezando a abandonar el dólar como parte del comercio internacional.
las empresas estadounidenses que se miran afectadas directamente por las tarifas arancelarias del señor Donald Trump han decidido que van a cerrar en Estados Unidos y trasladarse a otras naciones. Es ahí el punto, amigos. Como les dijo y les siguen diciendo muchos de los diferentes analistas, Estados Unidos, con esta guerra económica, con esta guerra de sanciones, al único que perjudica directamente es a sí mismo. Y es esta guerra que Estados Unidos lleva perdiendo y sigue perdiendo la que lo llevará precisamente al colapso del dólar y por lo tanto a la economía de Estados Unidos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.